Miguel, decíamos antes del cambio que hay otros acontecimientos que hay que referir. Septiembre ha sido un mes prolijo en muchos acontecimientos, ¿verdad? Y que nos toque al país, bueno, hay que referirse al fallecimiento del periodista César Medina, que se produjo este jueves y que ayer fue sepultado su cuerpo. César Medina, un periodista de larga data en la profesión, como un extraordinario reportero primero y luego como ya un periodista columnista, productor de espacios de radio y de televisión. Bueno, le asaltó un cáncer y luchó con él durante meses, probablemente 2 años, y finalmente falleció. Como se dice, perdió la batalla frente a la enfermedad. Y decir que César Medina, con su capacidad y todo, pues además era una persona con actitudes de polemistas. O sea, los temas que él manejaba, pues lo hacía de una manera muy apasionada, con mucha profundidad, y defendía lo que creía. Eso le generó, lógicamente, simpatía y antipatía. Y se pudo evidenciar en todo el momento de su velatorio. Bueno, pues los medios reseñaron su trayectoria profesional. Podía haber estado o no de acuerdo con él, pero reconocer que era uno de los periodistas aquí más destacados, periodista que llegó a aquilatar grandes recursos en términos de profesional. Para mí era uno de los mejores periodistas entrevistadores y lógicamente investigadores. Hacía gala de esas artes. Cuando llevaba un invitado a su espacio, pues lo exprimía hasta el final para sacar las informaciones que él entendía que eran noticias. La importancia para la teleaudiencia, porque claro, estuvo en televisión durante sí, la mayor parte de su ejercicio profesional. Sí, ya tenía alrededor de 50 años ejerciendo el periodismo con mucha pasión, con mucha dedicación. Lo que me preocupó, y de lo que uno debe ocuparse más que preocuparse, es por tratar de influir e incidir en esa mentalidad del ser humano, que en un momento tan difícil, por cualquier situación que tú tengas con un ser humano y que no la compartas, luego de que una persona fallece, por sentido común y por humanidad, tú debes de asumir un tipo de actitud y de comportamiento frente a los familiares que le sobreviven. O sea, sus detractores y sus adversarios utilizaron ese día, lejos de unirse en el dolor de la familia, para continuar hablando de una manera desaprensiva y que nosotros la reprochamos. Sí, y hay que desaprender para poder aprender a convivir con la realidad de la vida y a poder respetar las opiniones de los demás, aunque no las compartamos, sí, independientemente del contexto en que sean planteadas. Mira, yo a veces en círculos así privados, que hablo con amigos, con relacionados y demás, yo deploro mucho eso, porque lo que se ha estado dando ahora en esta sociedad es probablemente una intolerancia en términos de la opinión del contrario. Y lo vemos incluso, lo escuchamos a través de los programas de radio, de televisión, porque se ha implantado ese estilo, esa impronta de que quien hace programas, pues no tiene todo el derecho de opinar, pero el oyente también. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto que está pasando? O sea, alguien defiende una causa y el que no está de acuerdo no lo rebate de forma edificante con lo que él entiende que es lo contrario, sino se va al plano personal. Y sobre todo lo que tú decías, cuando una persona fallece, yo pienso que ya ahí llegó el final de su vida, de sus días y de todo, pero tiene unos familiares que quedan y que independientemente de su comportamiento, lo que haya hecho en la vida, los familiares a él lo tienen como su familiar y como persona a defender. Entonces yo pienso que además de respetar la memoria del fallecido y que ya no tiene la oportunidad de defenderse, también hay que respetar el sentimiento de dolor, de nostalgia que le queda a los familiares cuando se le va un miembro de su familia. Entonces pienso que es una cobardía de cualquiera que haga eso, después de
de ustedes ver que alguien fallece, entonces volcarse en odio y demás. Yo particularmente no creo que deba ser. Usted puede tener el punto de vista contrario con quien sea, pero esa persona falleció y pienso que hay que respetar ese momento ya culminante de la vida de los seres humanos. Es una práctica que se ha estado desarrollando en nuestra sociedad y yo lo inscribo eso dentro del mismo proceso de degradación moral y de otros niveles que está sufriendo la sociedad dominicana y que nos hemos convertido en intolerantes. Y siempre habrá alguien que piense diferente que tú. Claro. Y como dice una canción hablada de Jorge Lavat, siempre habrá personas más grandes y más pequeñas. Entonces no te compares con los demás. Trata de ser tú y punto. Que aquel piense como piense y se exprese como se exprese, bueno, ese es su derecho. Y hoy día una sociedad que está tan imbuida y tan volcada en el reclamo de derechos, porque vivimos reclamando derechos, sin embargo, no así nos comportamos a la altura de los deberes que debemos cumplir. Entonces, yo pienso que esa es una actitud que deberíamos descontinuar. Y esa hermosa pieza musical y poética que interpreta Jorge Lavat, te dice en una de sus estrofas que escuche inclusive al torpe y al ignorante. Ellos tienen su historia. Porque también ellos tienen su propia historia. Así quiere decir, por irrelevante que te parezca un planteamiento, algo tú aprendes de lo que esa persona está pretendiendo transmitir o llevarte. Así es, pues vayan, parte de nuestro espacio. Las condolencias a sus familiares, al gobierno. A los familiares de César Medina, colega, periodista, todos sus relacionados y bueno, que Dios le dé el mejor lugar. El lugar que merezca, ¿verdad? Su alma realmente. Bueno. Y que se aposenten los corazones que todavía no tienen la capacidad de perdonar. Así es. Y sabe que también hay que amar a su prójimo como a sí mismo. Sí, también hay que hacer referencia también a otra persona, digamos, reconocida de la sociedad dominicana, que fue el empresario Fernando Rainieri, cuyo padre fue también funcionario del gobierno, se llamaba Fernando también, que murió en un accidente automovilístico en la autovía del Este. Un aparatoso accidente. Un accidente con una característica así mismo de aparatoso y una persona productiva, una vida joven. Joven, 42 años sí, apenas. Que uno siempre lamenta cuando muere cualquier ciudadano en esa circunstancia, porque de verdad yo cuando me di cuenta del accidente y eso decía que nuestras carreteras se han convertido en escenario de muerte. Por muchas razones. Pero se han convertido. Muchas razones. Vamos, una de las principales razones, y desde aquí exhortar a la ciudadanía, a los conductores, a que utilicen la prudencia. No hay por qué tú transitar a una velocidad por encima de 100 kilómetros por hora en una autovía. 100 kilómetros por hora es una velocidad es razonable, donde tú puedes de alguna manera dominar más fácil el vehículo. Claro. Porque cuando sobrepasa esa velocidad y aún a 100 kilómetros por hora, la probabilidad también de un accidente fatal, lamentable fatal, con es muy alta. Fatales, sí. O sea, la técnica de conducir te llevan, inclusive esos vehículos que son desarrollados y elaborados con alto nivel de seguridad. Nosotros que participamos en formación de educación vial con la Escuela Jimeno de España, observábamos en los videos que nos presentaban los facilitadores que esas compañías alemanas, que son uno de los vehículos que se fabrican con la mayor seguridad, cuando tú transitas por encima del límite de 50 a 55 kilómetros por hora, no hay garantía por parte de la compañía en cuanto no garantizan que las respuestas del vehículo sean efectivas. Sí. Pero realmente decía que las carreteras nuestras se han convertido en eso, un escenario de muerte, y se ven las estadísticas de muerte por esa razón, cada año aumentan. Y es penoso realmente porque cuando vemos mayormente mueren personas jóvenes. Y ahí tenemos que inscribir a los conductores de motocicletas que cargan esas estadísticas cada año. Y entran un elemento que dicen los expertos, a veces no son accidentes, son actos de imprudencia. Y entonces la imprudencia te lleva a colisionar tu vehículo, a que se deslice,
A perder el a control. perder el control de él y finalmente perder la vida. Es lamentable. La vida Deploramos de él todos esos hechos. Y poner en peligro La de otros otros, también. así es, así es. Bueno, también José Miguel, pues hay un acontecimiento que nos toca muy de cerca también. Hoy estamos a 22 de septiembre de 2018. ¿verdad? Y estamos a la vuelta de 20 años del ciclón George. Se produjo un día como hoy en el año 1998, hace 2 décadas, un fenómeno atmosférico que tuvo impacto contundente sobre nuestro país y que dejó daños de vidas, daños de materiales, daños de estructura, daños en el área de producción, y que, bueno, creó un gran trastorno en el país. El ciclón George dejó miles de muertos, casas destruidas, carreteras, ríos desbordados, daños a la propiedad, daños en la agricultura, en la ganadería y sobre todo lo que vino después, ¿verdad? Los reclamos y todo esto, y que también evidenció cómo frente a estos fenómenos todavía no hemos desarrollado una cultura de protección los dominicanos. Y en ese momento pues se dio una situación también muy penosa porque quien dirigía uno de los organismos de socorro, bueno, pues la defensa civil, la defensa en ese civil momento, que dio unas informaciones erradas. El problema sobre de la Mesopotamia. Correcto, sobre la llegada del fenómeno, ¿verdad? A la vuelta de 20 años yo pienso que quizás no estaba tan desarrollado los asuntos de la comunicación, pero ya teníamos avances importantes. Y eso creó también una situación de mucha calamidad. Y también que como consecuencia de las lluvias y demás, en San Juan de la Maguana hubo un acontecimiento de mucha lamentación. Sí, murieron miles, murieron, bueno, cientos de personas. Cientos de personas, pero las informaciones extraoficiales hablan de que fueron miles de personas que murieron ahí en un sector llamado la Mesopotamia, que está construido, levantado, y todavía está ahí, lo volvieron a construir entre 2 cauces de río de San Juan de la Maguana. Y el problema es, se desbordan las presas, sí. Abren los embalses muchas veces, sí. Y no se tomaban la medida de previsión, porque hay que reconocer que a partir de ese trágico hecho, porque como tú decías, miles de personas fallecieron, aunque las estadísticas dicen que fueron 100. Yo recuerdo que esa vez quien se atrevió a decir un dato y después como que quiso recogerlo fue el obispo de San Juan de la Maguana. Creo que habían muerto más de 1.300 personas. Las autoridades que se han sucedido a partir de ese momento, entonces se crearon organismos del Estado, se creó el COE, entonces se ha compactado y consolidado de manera que el gobierno central le ha prestado una atención especial a cada situación y a la prevención, que sobre todo hay un flujo importante de información frente a estos fenómenos, se toman algunas medidas, eso yo pienso que todavía faltan muchas medidas, pero falta también desarrollar una cultura entre los pobladores, los ciudadanos, desarrollar la cultura ciclónica, porque nosotros estamos en la ruta de los ciclones. Así es. Y cada año tenemos una temporada que dura 6 meses, entonces ya es tiempo de que los dominicanos hayamos aprendido cómo defendernos, no solamente porque el Estado nos provea las defensas, sino nosotros mismos como ciudadanos. Desarrollar nuestra propia capacidad. Medidas de protección, así es, bueno, pero qué bien. Tenemos también el 48 aniversario de la muerte del asesinato de Amin Abel Hasbún, en ese momento dirigente del movimiento muy popular joven, dominicano. Sí. Amin tenía 20 y pico de años y además un ilustre estudiante ya de término de arquitectura, que luego la Universidad Autónoma le dio el título póstumo de ingeniero. Ingeniero Amin Abel. Fue uno de los crímenes más espantosos. De hecho, la facultad lleva el nombre de Amin Abel de los años de Balaguer. Era el segundo periodo de Balaguer. De los incontrolables que él decía que tenía en su gobierno, remanente de la era de Trujillo. Un crimen que impactó realmente la sociedad dominicana, porque él estaba lógicamente llevaba una vida subrepticia por la persecución policial que tenía, porque en ese momento ser dirigente de izquierda era un pecado y entonces enfrentaba al gobierno lógicamente. Y él se atrevió después de muchos días a llegar hasta su casa
hasta donde su esposa, y ahí los servicios de seguridad lo siguieron y rodearon la casa y en la mañana lo mataron, incluso frente a su esposa que estaba embarazada en ese momento. Un crimen atroz. Bueno, así es que un acontecimiento importante, ojalá que estos crímenes no vuelvan a producirse. Ya entrando en materia, entonces,